Hermanos, Dios les bendiga. El día de hoy se han dado agradecimiento por estar aquí en la casa del Señor. Ya se lavó, se glorificó al Señor, hermanos. También se oró por la palabra. Gracias, hermano Adrián, que ha orado por la palabra el día de hoy. Nos ponemos las manos del Señor, hermanos. Así como estamos de pie, vamos a ver una historia, hermanos, que está en Primera de Samuel, el capítulo 17. Creo que todos hemos oído, escuchado, inclusive a nuestras generaciones que vienen debajo de nosotros, que son los jovencitos, los niños. A todos se les ha contado esta historia verídica, que es David mata a Goliat. Primera de Samuel, el capítulo 17, vamos a leer el primer versículo. Hermanos, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no por costumbre, sino por reverencia y respeto. Y dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. Hermanos, ¿pueden tomar su asiento, por favor? Hermanos, el día de hoy vamos a ver esta historia del rey David, verídica, como les digo, el cual en la primera etapa del rey David, el Señor definitivamente lo estaba preparando. Lo estaba preparando para una gran encomienda que nosotros sabemos que tenemos en nuestras vidas. Hermanos, era necesario que el rey David fuera preparado, puesto que iba a recibir no un reino, sino en este caso un imperio en sus manos. Entonces requería de mucha preparación, de conocimiento, de templanza, de dominio propio, hermanos. Y eso es ese fruto del Espíritu que conocemos, de amor, obviamente, también para con su pueblo, porque le había sido dado la encomienda de apacentar al pueblo. Hermanos, el rey David, la ocasión anterior que me tocó estar aquí con ustedes, vimos que más o menos con sus 15 años aproximadamente de edad, lo estaba siendo ungido por el profeta Samuel, hermanos. Este capítulo es muy extenso, el capítulo 17, vamos a tratarlo de ver lo mejor posible, destacando 4 puntos, hermanos. Todos vemos que el bosquejo nos habla de una batalla entre 2 ejércitos sumamente poderosos, el ejército de Israel y el ejército de los filisteos. Como nosotros sabemos, los filisteos eran esos vecinos incómodos del pueblo israelí que constantemente estaban en una pugna por esas tierras, hermanos. En su momento David fue tomado de entre el rebaño para ser ungido y, hermanos, pues ahora se encuentra este capítulo donde están 2 ejércitos sumamente poderosos, uno en contra de otro. Hermanos, uno se erigía como ese ejército, el ejército del Señor, y el otro simplemente como un ejército secular. La narrativa de este capítulo pues nos puede decir, sí, efectivamente, el encuentro entre David y Goliat, pero como les digo, el día de hoy vamos a tratar de poner en perspectiva 4 puntos y vamos a tratar de vivir el capítulo, cómo lo vivieron en este caso los protagonistas, cómo vio las cosas Goliat, cómo vio las cosas David, cómo las percibió en este caso Saúl, que en este caso era el rey desechado por su desobediencia, desechado como rey, hermanos, mas no desechado como persona. El primer punto, hermanos, que podemos ver es la estrategia y la descripción de la batalla. Versículo 1, como ya lo habíamos leído, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es Judá, y acamparon en Soco. También, el versículo 2 dice: también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban sobre un monte a un lado de Israel. Israel estaba en otro monte, al otro lado, y en medio había un valle entre estos.
Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat. Tenía altura de 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, llevaba una cota de malla, y etcétera, etcétera, así diciéndonos por ahí que traía lo que pesaba en este caso esta malla. Nos decía que sus piernas los cubrían con bronce, tenía una jabalina de bronce en sus hombros y tenía una asta que era como un rodillo de un telar. Tenía también un escudo, un escudero, tenía por ahí, y se paró y dice que dio voces. Ahora este filisteo, confiado en lo que él era, se para y da voces específicamente al pueblo y dice en el versículo 8, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, en una pregunta: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Versículo 9. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Versículo 10, y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre para que pelee conmigo. El filisteo estaba muy confiado, era una persona que en este caso era arrogante, porque sabía lo que él representaba físicamente delante de los que estaban ahí enfrente de él. Hermanos, tristemente no era el único arrogante en este lugar. También había una persona arrogante en el otro ejército, que en este caso era el rey Saúl. Desobediente y arrogante, nosotros podemos ver que anteriormente fue desechado como rey porque no valoró y no se esmeró en hacer la voluntad del Padre, que fue quien lo escogió. Recordemos, hermanos, muchas veces podemos decir, es que pues falló Saúl, sí falló, y posiblemente nosotros también fallamos, pero la pregunta es, ¿realmente te arrepientes y vas y buscas cómo resarcir ese error, o simplemente sigues en tu propia prudencia? Hermanos, recordemos que Saúl tenía a su alcance a Samuel. Samuel era el profeta, era la persona que estaba desde pequeño con Elí y lo había estado preparando para ser el gran profeta y el último gran juez, hermanos. Entonces Saúl tenía al alcance cómo ir y tratar de preguntar y pedir perdón y pedir esa guía, pero no lo hizo, hermanos, porque por la arrogancia que él tenía. Él quería seguir reinando bajo sus propios preceptos y principios, lo cual era muy complicado, hermanos. Es por eso por lo que yo considero que era un rey arrogante, hermanos. Definitivamente él no tuvo esa paciencia cuando enfrentó a los amalecitas y empezó la batalla y hacer un holocausto antes de tiempo, hermanos. Ahí fue cuando nosotros vemos que el Señor desecha a Saúl, pero no lo desecha como persona, lo desecha como rey. Hermanos, Saúl, bajo este precepto de haber sido el escogido y el ungido del Señor, logró tener un ejército grande y poderoso que podía enfrentar a cualquier ejército de la región. Pero notemos que en este caso, esta batalla se está desarrollando en Judá, en la tierra de Israel. No fue Judá a buscar la guerra, sino vino la guerra a buscarlo a él. En este caso, a los israelitas, hermanos. Nosotros podemos ver que en este ejército se encontraban 2 ejércitos, y aquí la escritura bíblica nos dice que estaban en 2 valles, son como 2 mondos, 2 partes en alto, y en medio había un valle. Y pues nosotros podemos ver que ambos ejércitos se podían ver claramente, podían ver que los 2 eran poderosos, los 2 eran numerosos, y se sabía, hermanos, que tenían fuerzas muy similares. Esto, en este caso, se podía representar en la batalla casi en un empate. Es por eso que en aquellos tiempos lo que pasaba cuando sucedían estas cosas y no sabían específicamente, o los reyes tomaban ciertas precauciones para no ir a la batalla, tomaban a una persona del ejército y lo mandaban a la batalla, y mandaban a los 2 mejores a pelear. Y en este caso los filisteos estaban muy confiados porque tenían a este hombre, a Goliat. Era una persona, como dice aquí, que traducido a nuestros tiempos, era una persona
persona aproximadamente de 7 pies. Entonces tenía una estatura descomunal, tenía una presencia, una fortaleza, era un hombre de guerra, hermanos, y el pueblo de Israel estaba completamente anonadado por lo que estaban viendo sus ojos, hermanos. Aquí existen los ojos de Goliat viendo esto y ofendiendo al ejército de Israel. Era una persona que en este caso tomó una iniciativa y su estrategia fue la intimidación, intimidar al rival, porque en este caso, como les digo, estaban en guerra. Él veía esta situación y veía que nadie lo podía equiparar en sus fuerzas. Del otro lado estaba el rey Saúl. Si ustedes se recordarán, hermanos, el rey Saúl fue erigido como rey no por su interior, sino en este caso Israel llega de Egipto, ve que los moradores de alrededor de Israel, de la zona de Israel, moabitas, amonitas, todos tenían un rey. Entonces ellos piden un rey. Ellos no necesitaban un rey, ya tenían al rey de reyes ahí, pero empecinados en que querían ver una figura de un rey, y es por eso por lo que se toma a Saúl. Les dice, ok, quieren un rey, vamos a tomar a Saúl. Y a Saúl lo toman porque era una persona que podía definirse su físico entre todos. Por ejemplo, aquí las personas más altas y con mayor presencia que tenemos aquí, pues es el pastor Tino, es aquí el hermano Chacón. Entonces, algo por el estilo pasó ahí. Era una persona que se distinguía por su físico, por su altura, por su fortaleza. Créanme, este es un comentario personal. Yo he visto al pastor Tino trabajar. Es una persona que para mí tiene una fuerza descomunal. Lo he visto, hermanos. Lo he visto cargando maderas. Lo he visto tomando un mazo. Es una persona que es sumamente fuerte, hermanos. Solo era un comentario, porque siempre me ha impresionado la fortaleza física que tiene mi pastor. No nada más la física, porque yo sé que también espiritualmente es un hombre sumamente fuerte, portado por el Señor. Hermanos, entonces, como les digo, ahí estaban dos personas que se podían hacer frente. El filisteo dio el paso al frente. ¿Por qué no dio el paso Saúl enfrente? Porque sabía que no tenía lo necesario para vencer. El día de hoy la palabra se ha titulado "Tienes lo necesario para vencer". Tienes lo necesario para vencer. Hermanos, antes de iniciar esta batalla, los filisteos ya iban un paso adelante. Ya había alguien que les estaba diciendo, que los estaba intimidando, que los estaba acosando, hermanos. Era una persona que estaba fuertemente armada y estaba dispuesto a todo. Estaba ahí, parado, enfrente del ejército de Israel. El segundo punto, hermanos, ¿cómo ve las cosas en este caso el rey Saúl? Con miedo y con temor. No nada más el rey Saúl, sino en este caso su ejército. Versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era el hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo, en este caso Isaí, y era de gran edad entre los hombres. Versículo 13. Y los 3 hijos mayores de Isaí se habían ido para la guerra, se habían ido a seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos de la guerra, para que fueron para la guerra, eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab, el tercero Samá, y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas. Porque dice que había ido y vuelto, porque anteriormente David se le había convocado para que fuera a tocar música para el rey Saúl, para que apacentara su espíritu. Versículo 16. Venía después aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento de tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, y toma tus prendas con ellos. Y Saúl y ellos y todo Israel estaban en el valle de Elá, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de la guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército
ejército salía en orden de batalla y daba grito de combate, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano de el que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban ahí. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que el paladín, en este caso Goliat, que se ponía en medio de los campamentos, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Grave error. Y todos los varones de Israel que veían que el hombre que veían a aquel hombre y huían de su presencia, y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciera al rey, le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará a su hija, y eximirá de tributos de la casa de su padre de Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harás al hombre que venciere al filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso que provoca a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: si lo venciere, así que se hará el hombre que le venciere. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿por qué has descendido acá? ¿Y qué has dejado? ¿Por qué has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, para que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué has hecho? ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Hermanos, aquí es un contexto donde llega David y ve un sentimiento de miedo y temor entre las filas. Entonces él no daba crédito a lo que estaba pasando. Él no daba crédito a que hubiera un miedo general entre las filas de Israel, que no había ningún integrante en ellos que podía secundar, en este caso, este sentimiento que podía vencer este sentimiento de miedo. Y lo que hace David en este caso es que sigue en preparación. Isaí, su padre, lo manda y le dice que vaya a llevar comida a sus hermanos. Isaí era grande de edad, entonces me imagino que como todo padre, pues él estaba preocupado de qué es lo que estaba pasando y quería saber qué estaba pasando en el campo de batalla. Es por lo que manda a David, y David va a ir a ver específicamente. Hermanos, recordemos que la principal razón por la que David va ahí no era para enfrentar al filisteo. Originalmente ese era el plan del hombre, pero el plan del Señor era distinto. El plan profundo, el plan de convicción. El Señor sabía específicamente para qué David iba a llegar hasta esos lugares. Muchas veces así va a pasar. Nosotros hacemos una cosa secularmente, o tratando de buscar un bien para hijos, sobrinos, para padres, pero en sí el Señor tiene muchos planes, los cuales los planes son mejores que los de nosotros, más grandes. Hermanos, y tenemos que confiar en esto. Por eso, en este caso, el hombre mandaba, no le interesaba, no estoy diciendo que no le interesaba a Isaí, pero se veía más interesado en aquellos que aparentemente estaban en la batalla, de aquel que estaba solo pastoreando al rebaño, hermanos. Así nosotros vemos cómo en esta región estaban estos filisteos, los cuales eran hábiles en el manejo del acero, tenían de las mejores armas en la región, tenían lanzas, espadas, escudos, cascos y demás accesorios de bronce. Estaban bien armados para la batalla, hermanos, pero les carecían de algo, carecían de estar del lado del Señor. Ellos estaban confiando en el arma de bronce, en la espada, en la lanza, pero no conocían al Dios de Israel, y mandaron a este hombre de 3 metros pensando que él tenía algún tipo de posibilidad. Este sentimiento de miedo, hermanos, entre los israelitas había estado entre todos ellos. Imagínese usted, este hombre hostigándolos por 40 días, y se dice que eran 2 veces por día el que iba y les gritaba atropellos. 80 veces, hermanos, de estar oyendo eso y que te están diciendo que él es el que va a vencer y que él puede más que Israel, y poniéndose ahí enfrente de ellos. Pero como les digo, este hombre tenía una estrategia: intimidación.
Hermanos, entre estas filas, entre las filas de Israel, había hombres de guerra. Estaba Abner, hermanos, que era el militar, en este caso el general del ejército. Y Abner tampoco fue enfrente. Abner era una persona de guerra también, y no fue para ponerse enfrente del filisteo. Tarde que temprano, hermanos, este hombre cometió el gran error y no sabía que había alguien ahí, porque él pensaba que el miedo había paralizado a todos los que estaban ahí. Pero más sin embargo, escuchó David estas palabras. Y David no percibió esta ofensa como para ofensa carnal o terrenal para el ejército, sino la percibió como una ofensa para el Señor, hermanos. David percibió esta ofensa directamente para Dios y dio estas palabras que acabamos de leer. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David sabía a quién representaba ese escuadrón que estaba ahí en ese tiempo, comandado por Saúl. David inmediatamente se indignó, como le digo, y él ya no quiso escuchar más atropellos, hermanos. Él sabía que el ejército que estaba ahí era el creador de los cielos y la tierra. Él no dejó que pasaran más tiempo, hermanos, y ya habían pasado esos 40 días en los que este filisteo iba y venía y lanzaba este tipo de retos para Israel, hermanos. David en sus propias filas, amigas, aparte de esto, hermanos, encontró resistencia. Como ya vimos ahorita, su hermano mayor le estaba diciendo que qué andaba haciendo ahí, que nada más andaba viendo a ver qué era como tipo morbo, no creyó en la intención de David. Entonces, en lugar de encontrar aliados en sus propias filas, encontraba resistencia. Muchas veces así va a pasar, hermanos. Tristemente les digo, el día de hoy mi esposa platicaba algo en el estudio, en el tema de la familia, y a veces así puede pasar, hermanos. A veces cuando uno hace cosas distintas a las costumbres que no son edificantes en las familias, muchas veces las familias se alejan de nosotros, y a veces así va a pasar, va a haber resistencia, pero que eso no nos detenga, hermanos, de seguir con el propósito que el Señor nos ha dado, hermanos. Aparte de eso, las personas estaban hablando de recompensas, de qué era lo que iba a pasar si tú vencías a Goliat. No estaban pensando específicamente en que esa era una ofensa para Dios, sino qué voy a obtener yo si venzo a Goliat. Pues en este caso me iban a dar a la hija del rey, me iban a perdonar los tributos, aparte pues iba a estar acomodado, posiblemente ya no iba a tener que trabajar porque ahora iba a estar en la casa del rey. Pero imagínense, hermanos, o sea, ¿por qué estas personas no pudieron dar un paso enfrente? Porque su vista estaba nublada, porque estaban ahí por interés, porque en este caso las intenciones de su corazón no eran buenas. Y el Señor ahí lo ve, el Señor ve nuestras intenciones de corazón para saber si las cosas las estamos haciendo de manera íntegra o de manera no íntegra, hermanos. Ellos, como les digo, se enfocaron en estos intereses, lo cual David no se enfocaba específicamente en eso. Él nada más estaba viendo enfrente a alguien que estaba ofendiendo al Señor, que él no le tenía miedo porque él ya había enfrentado gigantes, hermanos. Él contendió con osos, con leones para defenderlos de su rebaño que le tocó apacentar. Enfrentó más de una vez a este tipo de gigantes también en su propia casa. Su hermano mayor era más alto, más fuerte que él, y él no tenía miedo al estar hablando enfrente de sus hermanos mayores, hermanos, los cuales lo superaban en físico y en fuerza, pero no lo superaban en determinación ni tampoco en enfoque. Tercer punto, hermanos, la necedad del rey. Versículo 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él le hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra el filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía el león y el oso lo tomaban
tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y se levantaba contra mí y yo lo acechaba y yo lo tomaba con la mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de la mano del filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová está contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas muy pesadas, corazas, lo armó con accesorios de bronce y ciñó a David con una espada. David se la probó, definitivamente no pudo, y dijo a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca he practicado. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Hermanos, Saúl, este rey, además de ser invadido por el miedo, ahora tiene una desconfianza debido a su desobediencia. Muchos hermanos podrán decir que Dios lo desechó. Sí, lo desechó como rey, pero no como persona, como ya lo habíamos visto. ¿Por qué? Porque era una persona que actualmente o en esa batalla estaba sumamente agobiado, hermanos. No fue capaz de discernir lo que estaba enfrente de sus ojos. Él nada más veía un gigante que estaba ofendiendo, pero no le dio la importancia como para decir: es que está ofendiendo a mi Señor, el Señor que una vez me ungió, hermanos. Este personaje descalificaba específicamente a los de Israel y obviamente también a David, que todavía no lo conocía. Pero Saúl, hermanos, ya lo estaba descalificando, le decía que él no iba a poder con David, pero David tenía lo necesario para vencer. A pesar de ser un muchacho y no haber conocido las artes de la guerra, Saúl le ofrecía sus ropajes. Como vimos, David se los trató de poner, no pudo andar con ellos, hermanos, y en resumidas cuentas, Saúl pensaba que no era un digno rival, pensaba que iba a perecer en frente de Goliat, hermanos. Por sus experiencias vividas, David sabía que él podía con ese gigante. Por sus experiencias pasadas, él sabía que él tenía lo necesario para vencer, porque había podido con depredadores como osos y con leones, hermanos. David reconoció y confesó quién lo había sacado de esa batalla. David en estas palabras dice: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y él también me librará de la mano del filisteo. Hermanos, así como David tenía lo necesario para vencer, todos y cada uno de los que estamos aquí tenemos lo necesario para vencer. Porque ¿quién nos va a librar, hermanos, de las garras del oso y del león, si no es Jehová de los ejércitos? De quien es la batalla, hermanos. Llámese enfermedad, llámese economía, llámese lo que se llame que tengas tú enfrente, hermanos, te va a librar, así como libró a David de las garras del oso y del león, Jehová. Se llame tristeza, se llame desesperación, se llame ansiedad, se llame como se llame, hermanos. No hay gigante que se pueda poner enfrente de nosotros si nosotros confiamos que el que libró a David en su momento nos puede librar también a nosotros. Jehová de los ejércitos, que es quien libra y de quien es la batalla. Una declaración muy fuerte, hermanos, llena de confianza de parte del pastor David, que todavía no conocía las mieles del reinado. Saúl seguía confiando neciamente y pretende con sus propios ropajes vaya David a enfrentar la batalla. Posiblemente también, hermanos, para poder decir, imagínense qué dijera la historia en nuestros momentos, en nuestros tiempos, si David hubiera tomado la espada de Saúl, que dijeran: pues entonces Goliat fue muerto por la espada de Saúl. No fue así. Goliat fue muerto de otra manera. Entonces el rey de alguna manera trataba, según mi entendimiento, de darle algunos accesorios de su vestimenta para poder también él tener un crédito en esa posible victoria, la cual no creía, porque como les digo, lo descartaba por ser un muchacho y por no ser un hombre de guerra.
Saúl debería de haber dado un paso enfrente, hermanos, porque era el líder en ese lugar, porque era la cabeza y porque se supone que era el que comandaba al ejército, y no lo hizo, hermanos. Estaba enfrente de él un gigante y estaba completamente intimidado. El que estaba enfrente de él era una persona alta, grande y destacaba por su físico, hermanos. Pero en este caso, como les digo, no fue de manera directa, pero pretendía que indirectamente alguno de sus accesorios estuviera ahí en la batalla. El Señor, hermanos, ya le había dado las armas necesarias a David, como en este caso ya le dio las armas a todos y cada uno de nosotros. Ya nos dio las armas el Señor. Lo necesario es que creemos que tenemos lo necesario para vencer, hermanos. ¿Cuáles fueron esas armas que le dio el Señor a David? David utilizó lo que Dios le había dado, lo cual sería suficiente para obtener la victoria. En ese momento él no necesitaba una espada, no necesitaba un casco, hermanos, para derrotar al gigante. Todo un numeroso ejército y un necio rey carecían de lo que David ya tenía, carecían de eso necesario que ya tenía David para vencer. Esa confianza plena en Dios, que el que lo portó y lo preparó para ese momento, estaba con él. David tenía su fe bien puesta, hermanos, y David la mostró, no tomando nada que no le pertenecía para enfrentar la batalla, porque él creyó quien lo libró en su momento del oso y del león, lo iba a librar de esta batalla, así como a cada uno de ustedes, hermanos, y a cada uno de los que estamos aquí presentes. El Señor ya nos dio lo necesario para poder vencer. Versículo 41 y cuarto punto, la fe que David mostró. El filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él, y cuando el filisteo miró y vio a David, detuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Dijo el filisteo a David: ¿soy un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta generación que Jehová no salva ni con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para el encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, la tiró con una honda, hirió al filisteo en la frente. Como sabemos, cayó, enró su rostro en tierra. Así lo venció David en aquel momento. Lo hirió y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él mismo, la sacó de su vaina y lo acabó de matar y cortó la cabeza. Y cuando los filisteos vieron que el paladín estaba muerto, huyeron. Hermanos, luego la historia dice que los filisteos huyeron, que los persiguieron los israelitas, hermanos, y que la tienda de Goliat se le fue dado, junto con sus posesiones, se les fue dado a David, hermanos. Abner, en la última parte, dice: como les digo, estaba en ese lugar un comandante sumamente poderoso, el cual tampoco pudo hacer frente a Goliat. Le pregunta, tuve un diálogo Abner y en este caso Saúl, y le preguntan a Abner que quién era ese muchacho, y Abner le dice: vive tu arma, rey, que yo no lo sé. El rey dijo, como les digo, preguntaban quién era David, hermanos, si tiempo atrás David ya había estado en la casa del rey tocando esa arpa para apacentar el espíritu inmundo, aquel que acosaba a Saúl, hermanos, y no era posible que no lo pudieran reconocer en ese momento, hermanos. Ahí se cuenta que David tenía la cabeza del filisteo en su mano, y
como les digo, que se quedó con la casa, con la tienda de campaña del paladín. El paladín, en este caso Goliat, pretende utilizar la misma estrategia de intimidación que utilizó con Israel, pero no le funcionó. ¿Por qué? Porque, como les digo, él vio ver a David y ya le estaba gritando ofensas, que si acaso él era un perro para que David peleara con él. Esperaba enfrente a una persona con un arma, con una lanza, con una espada, pero su sorpresa fue que estaba David enfrente simplemente con una honda y con una piedra, y él dice que un palo. Hermanos, pero sabemos que David ya iba portado con lo necesario para vencer. La estrategia de intimidación no funcionó en este caso para con David. David se molestó, como nosotros vemos, y tomó su cayado. Esta persona, Goliat, pensaba que él se consideraba como un perro por estar David ahí enfrente con un cayado, tratando de hacerle frente, y maldecía a David y a su Dios. Esta fue una grande afrenta para nuestro Padre y para el Señor, y no dejó, para nuestro Padre que es el Señor, y no dejó que esto pasara. La contundente reacción de David de no dar un solo paso atrás, porque dice la palabra que él dio el paso enfrente, y donde nadie lo había hecho. David tenía, como les digo, una visión completamente distinta de todos los que estaban ahí. Posiblemente muchos veían a una persona muy grande, con un casco, que cómo se le iba a derrotar, pero la visión de David era distinta, hermanos. David, como luego veía las cosas de manera positiva, veía el vaso muy lleno como para poder fallar. David veía a un gigante demasiado grande para poder fallar. Las personas veían a un gigante demasiado grande para poder derribar, pero David veía a un blanco demasiado grande como para fallar. Yo no sé si alguien de aquí ha utilizado armas o ha utilizado algún tipo de arco o algo. Si tú pones un target, un blanco pequeño, es difícil darle a un blanco pequeño, pero si tú pones un blanco grande, es más fácil de darle a ese blanco grande. Eso era lo que veía David. David veía un blanco, un target demasiado grande como para poder fallar. David lo veía de manera positiva. Es, ¿cómo no le voy a dar en la cabeza a esta persona que está ahí, que tiene de haber tenido un cabezón grandísimo, hermanos, como para poder fallarle? Si David no le fallaba a los osos y a los leones con su honda, no le iba a fallar o errar su puntería para poder darle a este filisteo en su cabeza, hermanos. ¿Qué fue lo que pasó? Como les digo, cuando nosotros vemos solamente el problema y vemos las cosas negativas que hay ahí, pues definitivamente va a ser un poquito complicado salir adelante. Pero si nosotros vemos lo positivo del problema, posiblemente es difícil hablar así, porque muchas veces van a decir, bueno, ¿qué de positivo tiene que ser que me hayan dado un diagnóstico de cáncer? ¿Qué de positivo tiene que pasar si hay alguien que tuve que despedir, según a mi manera, prematuramente? ¿Qué es lo que de positivo tiene que haber que el día de mañana me quede sin trabajo? ¿Qué de positivo tiene que haber el día de mañana que a lo mejor me esté divorciando? Y muchas de estas cosas, hermanos. Pero nosotros tenemos que confiar, hermanos, y hacer nuestro trabajo como lo hizo David. David obedeció y dio el paso al frente. No dijo, ¿por qué tengo que ir a llevarle esta comida a mis hermanos? No dijo, ¿por qué hay esa guerra en la cual yo tengo que inmiscuir si ni siquiera soy parte del ejército? David dio el paso al frente, hermanos, porque él tenía el Espíritu del Señor con él. Si nosotros tenemos el Espíritu del Señor con nosotros, definitivamente todas estas batallas que tenemos en nosotros no las vamos a pelear con nuestra propia carne, que es literalmente imposible vencerlas, sino la vamos a pelear con el Espíritu del Señor. Y ahí es donde tenemos lo necesario para poder vencer, como lo hizo David, hermanos. David peleó con las armas y talentos que le dio Dios. Confió que esos eran los talentos y los dones adecuados que necesitaba. Él no anduvo robando un talento, él no anduvo robando un don, él no anduvo pidiendo algo que no era de él, sino simplemente lo que el Señor le dio era lo que él consideraba que era necesario para vencer, hermanos. No tomó armas, no tomó estrategias de alguien más, sino simplemente confió en el Señor, y así David venció en aquel momento al paladín Goliat.
Seguido de esto, hermanos, nosotros sabemos que pues David tomó esas pertenencias de Goliat, y así es como lo vivió David. David vivió esta batalla sin miedo, vivió esta batalla con un enfoque, vivió esta batalla sabiendo que él no era el que estaba peleando ahí, sino que estaba peleando el Señor de señores, de quien es la batalla y de quien nos ha dado todo lo necesario para vencer. Así como hace casi 3000 años, hermanos, que esta historia se desarrolló, el Señor le sigue dando lo necesario para vencer a sus siervos. Le dio lo necesario para vencer a Moisés, le dio lo necesario para vencer a Abraham, a Isaac, a Jacob. Hermanos, nos ha dado lo necesario para vencer también a nosotros, como aquellos siervos, como a Pedro, como a Juan, como a Marcos, Mateo, Samuel. Hermanos, ya nos dio, y en su momento también a Saúl le dio lo necesario para vencer. Pero ¿cuáles son unos de los más grandes errores que podemos cometer? Tomar en poco la palabra de nuestro Señor. Hermanos, esos son los errores más graves que podemos, y eso, lastimosamente, en su momento, más adelante, en la historia de David, le pasó por ese trance, de haber tomado en poco la palabra de su Señor. Pero el día de hoy, hermanos, esta historia nos dice que David creyó en que tenía lo necesario para vencer. La profundidad, hermanos, de esta historia nos da a conocer una batalla entre dos rivales muy grandes, hermanos. Y con esto termino. Esta historia nos muestra, como siempre nos han enseñado, pues la batalla entre dos ejércitos. Pero el día de hoy yo la quise poner en perspectiva, no simplemente como la batalla, sino cómo la vivieron los protagonistas. Cómo originalmente el filisteo infundía miedo, confiaba en su propia persona, en lo que él era y en lo que él consideraba que era lo necesario que tenía para vencer, y no era lo necesario para vencer. Como David en su momento confió, ¿por qué estaba ahí? Porque tenía lo necesario para vencer, que no era una arma física, sino en este caso era su fe, confiando en el Señor, que era el que lo había salvado en su momento de las garras del oso y del león, hermanos. Y también nosotros vemos el día de hoy esta historia, cómo la vive el pueblo de Israel, desconfiando, no centrándose en esas maravillas que el Señor ha hecho todos los días para su pueblo, hermanos. Todos los días el Señor hace maravillas. Todos los días el Señor hace misericordias. Dice por ahí la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana, hermanos. La profundidad de esta historia nos da a conocer, como les digo, esta gran batalla entre estos dos rivales poderosos, los cuales se equiparaban en esfuerzos. Específicamente creían que iba a ser un tema de empate técnico, y pues por ahí salen las dos personas, de un lado a lo mejor el más grande y del otro a lo mejor el menos inexperto, pero el que más confiaba en el Señor. Uno de estos rivales, hermanos, como les digo, confiaba más en sus tácticas y en su experiencia de guerra, y el otro confiaba, en este caso David, en lo que el Señor le había dado lo necesario para vencer. Bastó solo que David creyera profundamente y que activara su fe, sabiendo que de Jehová es la batalla y Él le entrega a quien le place, hermanos. Por último, hermanos, David tenía grabado en su corazón claramente y recordó lo que hizo su Señor en su vida, y así lo manifestó en un salmo, el Salmo 111, hermanos, el cual nosotros debemos de recordarlo constantemente, cada día, cada mañana. Dios ha hecho sus maravillas para ser recordadas. Hermanos, estas maravillas que se hicieron hace 3000 años se hacen actualmente y se seguirán haciendo porque le pertenecemos y porque le servimos a un Dios, hermanos, que de Él es la batalla, y sus maravillas están ahí para ser recordadas como el día de hoy. Saber que de Jehová es la victoria, que de Jehová es la batalla, y que así como a David lo hizo en su momento, a todos y cada uno de ustedes por nombre nos ha dado lo necesario para vencer. Hermanos, Dios les bendiga. Esta ha sido la palabra. Le dejo el lugar a mi pastor.